Cada mañana, Amelia se sentaba en el mismo banco del parque del barrio, cerca de la zona residencial adinerada. Ciega de nacimiento, llegaba acompañada únicamente por su perro guía y el sonido del mundo a su alrededor. Su padre, un ocupado millonario llamado Víctor Solano, nunca aprobó esos paseos solitarios, pero desde que Amelia cumplió 17 años, insistió en tener pequeñas libertades. Víctor, aunque reacio, contrató seguridad privada para que la vigilara discretamente, aunque ese día en particular, no había nadie cerca. El parque se convirtió en el escape de Amelia de la sofocante protección de la mansión de su padre. Se había memorizado cada sendero, cada curva, contando los pasos entre los bancos y reconociendo los árboles por su aroma. Su perra guía, Bella, una golden retriever de mirada dulce y carácter paciente, se había convertido en su compañera constante durante los últimos 3 años. Juntas crearon un ritmo que se sentía como la libertad. Solo 30 minutos, papá, había negociado esa mañana durante el desayuno. Bella necesita hacer ejercicio, y yo también. Víctor había fruncido el ceño, su café intacto. Lleva a Marcos contigo, insistió, refiriéndose a su guardia de seguridad de mayor confianza. Ya tengo 17 años, le recordó Amelia. No puedo tener a alguien vigilándome todo el tiempo. Su relación se había vuelto más tensa desde su 16º cumpleaños. La sobreprotección de Víctor aumentaba en proporción al deseo de independencia de Amelia. La pérdida de su esposa durante el parto lo había dejado aterrorizado de perder a la única familia que le quedaba. Lo que Víctor no sabía era que Amelia había empezado a cronometrar la rotación del equipo de seguridad. Sabía exactamente cuándo cambiaban de turno, creando una ventana de 15 minutos en la que nadie la vigilaba. Esta pequeña rebelión le daba los únicos momentos en los que realmente se sentía ella misma. Escondido detrás de una hilera de setos, un joven sin hogar llamado Leo observaba a la chica desde la distancia. Había notado su rutina durante las últimas semanas. A pesar de sus circunstancias, Leo tenía un instinto protector que había desarrollado tras años en la calle, y algo en la inocencia y soledad de Amelia le hacía prestar más atención. Empezó a reconocer actividades sospechosas, el mismo hombre que se paseaba demasiado cerca, siempre acechando en las sombras. Leo había pasado 4 años sobreviviendo gracias a su ingenio después de que el novio de su madre lo echara de casa. Había aprendido a notar patrones, a leer las intenciones de la gente antes de que actuaran. El hombre que observaba a Amelia se movía como un depredador, calculador, paciente, esperando el momento perfecto. Esa mañana era inusualmente tranquila. Leo había dormido bajo el kiosco del parque, despertando con el canto de los pájaros madrugadores. Recogió sus pocas pertenencias, una mochila con una muda de ropa, una botella de agua y un ejemplar con las puntas dobladas de una novela de fantasía que había encontrado en un contenedor de reciclaje. Estaba a punto de dirigirse a su lugar habitual junto al contenedor de la cafetería cuando vio llegar a Amelia sin su habitual sombra de seguridad. El momento perfecto, murmuró Leo, viendo al hombre sospechoso aparecer detrás de los baños públicos. El hombre vestía ropa informal pero se movía con precisión militar. Leo lo reconoció vagamente, lo había visto con el padre de Amelia meses atrás, siempre serio, siempre escaneando a la multitud. Pero algo había cambiado. Ahora el hombre observaba a Amelia con una intención centrada. Leo se acercó, fingiendo recoger latas de una papelera. El hombre no se fijó en él, los chicos de la calle eran invisibles para la mayoría de la gente. Mientras Amelia esperaba tranquilamente mientras su perra olfateaba el césped, el extraño hombre hizo su movimiento. El corazón de Leo latió con fuerza al notar que el hombre de repente agarraba la correa y tiraba de Amelia por el brazo. «Ven conmigo ahora y no hagas ni un ruido», siseó el hombre, su voz lo suficientemente alta para que Leo la oyera. Bella ladró una vez, confundida por el extraño que sujetaba su correa. El rostro de Amelia pasó de la paz al pánico en un instante. «¿Quién es usted?» «Suélteme», exigió, su voz elevándose con miedo. Sin dudarlo, Leo se lanzó desde su escondite y placó al hombre, derribándolo al suelo y provocando una escena caótica en el parque. Su pequeño cuerpo llevaba la fuerza de la desesperación y la sorpresa. El hombre, aunque más fuerte, no esperaba que nadie interviniera. «Quítate de encima»,
pequeño, las palabras del hombre se cortaron cuando Leo le dio un golpe en la mandíbula. Amelia gritó, desorientada, sus manos buscando el pelaje familiar de Bella. La perra volvió a su lado, presionándose contra sus piernas de forma protectora. «¡Aléjate!», le gritó Leo a Amelia, forcejeando con el hombre que ahora lo tenía inmovilizado. «¡Que alguien llame a la policía!». Una pareja de ancianos que paseaba cerca sacó un teléfono mientras un corredor matutino se apresuraba a ayudar. En segundos, el atacante se dio cuenta de que estaba en inferioridad numérica. Empujó a Leo con fuerza contra el suelo e intentó huir, pero el corredor, un exatleta universitario, lo atrapó antes de que llegara a la salida del parque. «¿Estás bien?», preguntó Leo, acercándose a Amelia con cautela. Respiraba con dificultad, sus nudillos sangraban. Amelia asintió, sus manos temblorosas encontraron el pelaje de Bella. «¿Quién eres? ¿Qué ha pasado?». «Soy Leo». «Ese hombre intentaba llevarte a algún sitio», dijo con sencillez, sin dramatizar. «Te ha estado vigilando durante semanas». El rostro de Amelia palideció. «¿Vigilándome? Pero mi padre tiene seguridad, hoy no», dijo Leo. «Hoy estabas sola». Los residentes cercanos formaron un círculo protector a su alrededor mientras las sirenas sonaban a lo lejos. Leo se quedó de pie, incómodo, de repente consciente de su ropa sucia y de las miradas de sospecha dirigidas hacia él. Pero se quedó al lado de Amelia, describiendo lo que sucedía a su alrededor con voz tranquila hasta que la policía llegó minutos después. La policía llegó rápidamente, pero fue Leo quien explicó exactamente lo que había estado sucediendo. Su memoria era nítida, y describió cada momento en que había visto al hombre acechar a Amelia durante las últimas semanas. Al principio, los oficiales se mostraron escépticos ante el testimonio de un chico sin hogar, pero mientras hablaba, Amelia confirmó que había sentido que alguien la seguía días antes. Las detalladas observaciones de Leo no podían ser ignoradas. «Empezó a aparecer hace unas 3 semanas», explicó Leo al oficial que tomaba notas. «Siempre con ropa diferente, pero con la misma forma de caminar. Militar. Como si estuviera de patrulla». El oficial, un veterano llamado Reyes, intercambió miradas con su compañero. «¿Y te diste cuenta de esto por qué?». «Porque me fijo en todo», dijo Leo sin orgullo ni a la defensiva. «Así es como sobrevivo». Amelia estaba sentada en un banco cercano, con una oficial a su lado. Agarraba con fuerza la correa de Bella. «Dice la verdad», gritó. «Sentí que alguien me observaba el martes pasado. Pensé que estaba siendo paranoica». El atacante estaba sentado, esposado, en un coche patrulla, negándose a hablar. Su cartera no contenía identificación, solo dinero en efectivo y un teléfono de prepago. El oficial Reyes revisó el historial de llamadas mientras su compañero fotografiaba el rostro del hombre. «¿Has dicho que lo habías visto antes con su padre?», le preguntó Reyes a Leo. «No exactamente con él. Cerca. Era parte del equipo de seguridad. Siempre estaba junto al coche cuando su padre la recogía». Llamaron a Víctor Solano inmediatamente y llegó minutos después en un coche de lujo, flanqueado por la seguridad. El Mercedes frenó bruscamente en la entrada del parque, y Víctor prácticamente se cayó del asiento trasero, su rostro pálido de miedo. El empresario, habitualmente sereno, parecía desaliñado, con la corbata floja y el pelo despeinado. «¿Amelia?», gritó, pasando por debajo de la cinta policial. 2 oficiales se movieron para detenerlo hasta que Reyes reconoció al millonario y le hizo un gesto para que pasara. Víctor se quedó helado cuando vio a Amelia llorando y agarrada a un chico con ropa andrajosa. Su expresión cambió de alivio a confusión y luego a sospecha en segundos. El primer instinto del millonario fue la ira. ¿Quién era ese chico que tocaba a su hija? «Aléjate de ella», espetó Víctor, interponiéndose entre ellos. «Amelia, ¿estás herida? ¿Qué ha pasado?». Leo retrocedió inmediatamente, con las manos ligeramente levantadas. La breve conexión que había formado con Amelia se rompió por la presencia de su padre.
Reconoció la mirada en los ojos de Víctor, la suposición de que alguien como él debía ser parte del problema, no de la solución. Papá, dijo Amelia con firmeza, extendiendo la mano para encontrar el brazo de su padre. Él me ha salvado. Este chico me ha salvado. ¿Salvarte de qué? Exigió Víctor, mirando de su hija a los policías que los rodeaban. El oficial Reyes se acercó, con expresión grave. Señor Solano, alguien intentó secuestrar a su hija esta mañana. Este joven intervino. ¿Secuestrar? El rostro de Víctor perdió todo su color. Instintivamente, acercó más a Amelia. Eso es imposible. Tengo seguridad, hoy no, señor, interrumpió Reyes suavemente. Según su hija, esta mañana estaba sola. Los dedos de Amelia se apretaron alrededor de la manga de su padre. Quería un poco de tiempo para mí, papá. Solo 15 minutos. Víctor cerró los ojos brevemente, procesando la información. Cuando los abrió de nuevo, miró a Leo con una nueva conciencia. El chico estaba apartado del grupo, con los hombros encorvados, los ojos alerta a cualquier señal de que debía irse. Mientras Leo se levantaba y explicaba respetuosamente lo que había sucedido, la expresión de Víctor cambió lentamente. Escuchó atentamente cómo Leo describía el patrón de vigilancia, el cuidadoso cálculo del tiempo, el acercamiento deliberado. ¿Puedo ver al sospechoso?, le preguntó Víctor a Reyes. El oficial dudó. Aún no hemos establecido su identidad. Pero sí, brevemente. Caminaron hacia el coche patrulla, donde el atacante estaba sentado mirando al frente. Víctor se asomó por la ventanilla y todo su cuerpo se puso rígido. Álvarez, susurró, con el reconocimiento y la traición reflejados en su rostro. Leo, que los había seguido a distancia, se adelantó. ¿Lo conoce? Víctor se giró, con una expresión atormentada. Eduardo Álvarez. Trabajó para mí durante 3 años. Leo señaló al atacante, que ahora estaba esposado, y dijo algo que hizo que todos se callaran. No era un empleado cualquiera. Era uno de sus guardaespaldas, despedido hace meses. Lo recuerdo porque solía estar más cerca de usted, y de repente ya no estaba. Esa conexión dejó atónito a Víctor. Se agarró a la puerta del coche patrulla para sostenerse. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Leo se encogió de hombros. Presto atención. Es todo lo que tengo. La traición, el riesgo para su hija y el coraje de este extraño sin hogar cambiaron algo dentro de Víctor. Miró a Leo, realmente lo miró por primera vez, observando el cuerpo delgado del chico, sus ojos inteligentes y los rasguños en sus manos por pelear con Álvarez. ¿Por qué lo despidió?, preguntó Reyes, con la libreta lista. La mandíbula de Víctor se tensó. Conducta inapropiada. Accedió a archivos de seguridad que no estaba autorizado a ver. Archivos sobre el horario de Amelia, su historial médico. Hizo una pausa, su voz bajó. Debería haber sido más minucioso. Solo quería que se fuera. Debería haberlo denunciado, dijo Reyes. No quería que se supiera. Mala publicidad. La voz de Víctor estaba hueca de arrepentimiento. Le pagué una indemnización para que desapareciera discretamente. ¿Papá?, llamó Amelia desde el banco. ¿Qué está pasando? Víctor volvió junto a su hija, arrodillándose a su lado. Todo está bien ahora, cariño. Pero su voz carecía de convicción. Era Eduardo, ¿verdad?, preguntó Amelia, sorprendiendo a todos. Reconocí su colonia. Víctor miró a su hija, asombrado y perturbado por su percepción. Sí. ¿Por qué haría esto? La voz de Amelia temblaba. Víctor no pudo responder. La pregunta quedó en el aire mientras los oficiales continuaban procesando la escena. Los reporteros habían comenzado a congregarse en la línea policial, con las cámaras enfocadas en el millonario y su hija. Leo comenzó a retroceder, sintiendo que su papel había terminado. Este no era su mundo: gente rica, protección policial, noticias.
Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora era el momento de desaparecer de nuevo. Espera, le llamó Víctor, notando la retirada de Leo. Por favor. No te vayas todavía. Víctor pidió hablar con Leo en privado. Aunque todavía sospechaba, tenía que entender por qué este chico había arriesgado su vida. El oficial Reyes dudó, pero finalmente se hizo a un lado, permitiéndoles un espacio cerca de un grupo de robles, lejos de la creciente multitud de curiosos. Necesito entender, comenzó Víctor, con una voz inusualmente insegura. Podrías haber salido herido. Incluso muerto. ¿Por qué harías eso por una extraña? Leo cambió el peso de su cuerpo, incómodo con las preguntas directas. Durante años, su supervivencia había dependido de evitar la atención, no de invitarla. No lo sé. Simplemente, lo hice. Víctor estudió el rostro del chico, buscando signos de cálculo o motivos ocultos. No encontró ninguno. La mayoría de la gente habría llamado a la policía y se habría mantenido al margen. La mayoría de la gente no está prestando atención, respondió Leo. Para cuando alguien se hubiera dado cuenta, ya la habría metido en un coche. Un silencio doloroso se extendió entre ellos, el empresario acostumbrado a tener el control y el chico de la calle acostumbrado a ser invisible. Representaban extremos opuestos de una sociedad que rara vez se cruzaban, excepto en momentos de crisis. ¿Cuántos años tienes?, preguntó finalmente Víctor. 16. Creo. Leo no lo miró a los ojos. Quizás 17 ya. Cumplo en diciembre. ¿Crees? Ha pasado un tiempo desde que alguien lo celebró. Víctor asintió lentamente, asimilando esto. ¿Dónde están tus padres? Leo, sin exageración ni queja, relató cómo había vivido en las calles desde los 10 años, sobreviviendo recogiendo latas y haciendo trabajos esporádicos. Su madre había luchado contra la adicción, pasando por novios que se volvían cada vez más abusivos. El último le había dado a Leo, de 10 años, una opción, irse o recibir una paliza. Él eligió irse. Los servicios sociales no fueron mejores, añadió Leo, anticipándose a la siguiente pregunta de Víctor. Lo intenté por un tiempo. Terminé de nuevo en la calle. Víctor escuchó sin interrumpir, su expresión indescifrable. Años de negociaciones comerciales le habían enseñado a enmascarar sus emociones, pero por dentro, sentía una creciente incomodidad. Este chico, este niño, había estado sobreviviendo solo mientras a su propia hija no le faltaba nada. Nunca esperé nada a cambio, concluyó Leo. Solo sabía que la chica estaba en peligro y no podía mirar para otro lado. Lo que sorprendió a Víctor no fue solo la valentía de Leo, sino su claridad. El chico no pidió ayuda, comida o dinero. Habló con dignidad y preocupación solo por Amelia. Víctor, un hombre acostumbrado a las manipulaciones y la falsa gratitud, se encontró desarmado por la pura intención de Leo. «Necesitas atención médica», observó Víctor, notando los cortes en las manos de Leo y un moratón que se formaba en su pómulo. «He tenido cosas peores». Leo casi sonrió. Víctor metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita, dudó y luego la guardó. El dinero de repente parecía inadecuado, incluso insultante. Esto no era una transacción. «¿Papá?», llamó Amelia, siendo guiada hacia ellos por un oficial. «¿Sigues hablando con Leo? ¿Puedo unirme?». Víctor miró a Leo, quien asintió. «Estamos aquí, cariño». Amelia se acercó, su mano tocando ligeramente el brazo del oficial para guiarse. Bella caminaba a su lado, alerta y protectora. Cuando llegaron a los árboles, Amelia soltó al oficial y se quedó de pie, insegura. «¿Leo?», preguntó al aire a su alrededor. «Estoy aquí», respondió él en voz baja. «A tu derecha». Amelia se giró hacia su voz y extendió la mano. El gesto fue tan confiado, tan vulnerable, que Leo dudó antes de tomarla. «Gracias», dijo ella simplemente. «Por ver lo que otros no vieron». La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos,
la chica ciega agradeciendo a alguien por ver. Los dedos de Leo se envolvieron suavemente alrededor de los de ella, un puente entre mundos que nunca deberían haberse conectado. Tienes buenos instintos, le dijo Leo. Sabías que algo andaba mal antes que nadie. Amelia asintió. Pero no sabía qué hacer al respecto. Tú sí. Víctor observó este intercambio con creciente conciencia. Durante años, había protegido a Amelia a través de sistemas, guardias de seguridad, cámaras, horarios. Había construido muros a su alrededor, creyendo que la seguridad provenía del aislamiento. Y sin embargo, aquí estaba este chico que no tenía nada, que la había protegido a través de la conexión humana y la conciencia. Un oficial de policía se acercó con un portapapeles. Señor Solano, necesitamos su declaración. Y la prensa está pidiendo comentarios. Víctor asintió. Deme un momento. Cuando el oficial se alejó, Víctor se volvió hacia Leo y Amelia. Su hija todavía sostenía la mano del chico, su rostro animado mientras le hacía preguntas sobre cómo supo que debía intervenir. La forma en que se movía, estaba explicando Leo. Demasiado deliberado. Demasiado centrado en ti específicamente. Víctor tomó una decisión entonces, una que lo sorprendió incluso a él mismo. Quizás fue gratitud, o culpa, o el reconocimiento de algo que le había faltado en su enfoque de la vida. Quizás fue ver a su hija sonreír genuinamente por primera vez en meses. Leo, interrumpió. ¿Vendrías con nosotros? A nuestra casa. Necesitas atención médica, comida, un descanso adecuado. Leo se tensó. No necesito caridad. No es caridad, dijo Víctor con firmeza. Es lo mínimo que te mereces después de lo que hiciste hoy. Amelia apretó la mano de Leo. Por favor, di que sí. Tengo tantas preguntas para ti. Solo por hoy, añadió Víctor, sintiendo la vacilación de Leo. Sin compromiso. Leo miró del padre a la hija, sopesando sus opciones. La calle le había enseñado a desconfiar de las ofertas inesperadas. Pero algo en la expresión esperanzada de Amelia y la torpe sinceridad de Víctor se sentía diferente de la habitual lástima o manipulación que encontraba. De acuerdo, accedió finalmente. Solo por hoy. Entonces, frente a la policía, los medios y los curiosos, Víctor hizo un gesto que dejó a todos atónitos. Abrazó a Leo y lo llamó públicamente, el chico que salvó mi mundo. No fue una actuación. Fue el comienzo de algo genuino. Los flashes de las cámaras capturaron el momento, el millonario en su traje caro abrazando al chico sin hogar con ropa andrajosa. Los titulares dirían: héroe de la calle salva a heredera ciega, y la fortuna Solano protegida por un adolescente sin hogar. Pero ninguna de las noticias capturaría lo que realmente sucedió en ese momento. Para Víctor, fue el primer abrazo que había ofrecido a alguien además de Amelia en años. Para Leo, fue la primera vez que un adulto lo tocaba con amabilidad en lugar de crueldad desde que era un niño pequeño. Y para Amelia, escuchando los murmullos de sorpresa a su alrededor, fue la confirmación de que su padre todavía era capaz de ver más allá de su mundo protegido. Mientras caminaban hacia el coche de Víctor que los esperaba, los reporteros gritaban preguntas. Víctor los ignoró a todos, manteniendo una mano en el brazo de Amelia y la otra en el hombro de Leo, guiándolos a ambos a través del caos. Arreglaremos todo en casa, les dijo. Juntos. Leo asintió, todavía aturdido por el giro de los acontecimientos. Horas antes, había estado durmiendo bajo un kiosco. Ahora caminaba hacia un coche de lujo con personas que lo miraban como si importara. No tenía sentido. Nada en su experiencia lo había preparado para este momento. No pertenezco a tu mundo, le susurró a Víctor. Quizás no, reconoció Víctor en voz baja. O quizás mi mundo necesita cambiar. En los días siguientes, Víctor invitó a Leo a su casa para agradecerle adecuadamente. Amelia insistió en que se quedara más tiempo. Dijo que confiaba en Leo más que en la mayoría de la gente que conocía. Lo que comenzó como una invitación formal se convirtió en un arreglo temporal. A Leo se le ofreció una habitación,
comida y ropa. Pero lo más importante, se le ofreció dignidad. La finca de los Solano se extendía por más de 1 hectárea en el barrio más exclusivo de la ciudad. Mientras el coche atravesaba las puertas de hierro forjado, Leo se apretó contra el asiento de cuero, de repente consciente de lo mucho que no pertenecía allí. La mansión se alzaba imponente, toda de piedra y cristal y simetría perfecta. «Es demasiado», le susurró a Amelia, que estaba sentada a su lado en el asiento trasero. Ella sonrió. «Eso es lo que todos dicen la primera vez. Espera a intentar encontrar el baño sin ayuda». Víctor los condujo al interior, donde una ama de llaves llamada señora Chen los recibió con una eficiencia practicada. No mostró sorpresa por la apariencia de Leo, aunque él notó que sus ojos se detenían en su mochila andrajosa. «Señora Chen, este es Leo», dijo Víctor formalmente. «Se quedará con nosotros por un tiempo. Por favor, prepare la habitación de invitados azul». «Por supuesto, señor Solano», asintió la señora Chen. «La cena estará lista a las 7». Leo se quedó de pie torpemente en el enorme vestíbulo, con miedo de tocar nada. El suelo de mármol brillaba bajo sus zapatillas gastadas. Una lámpara de araña colgaba del techo, refractando la luz en patrones por las paredes. Nunca había visto nada parecido fuera de las películas. «Vamos», dijo Amelia, buscando su brazo. «Te enseñaré el lugar. Conozco este sitio de memoria». A Leo le pareció extraño ser guiado por alguien que no podía ver. Pero Amelia se movía con confianza por su casa, deslizando una mano ligeramente por la pared. Describió cada habitación por la que pasaban con un detalle sorprendente: la cocina con su isla ridículamente enorme que papá nunca usa, el comedor formal donde en realidad nadie come nunca, la biblioteca con libros del suelo al techo que acumulan polvo. «¿Cómo conoces todos los colores?», preguntó Leo mientras ella describía las cortinas verde bosque del estudio. «No siempre fui ciega», explicó Amelia. «Perdí la vista cuando tenía 7 años. Daño en el nervio óptico por una caída». Lo dijo con naturalidad, sin autocompasión. «Recuerdo los colores. Recuerdo cómo son las cosas, más o menos». Leo asintió, luego se dio cuenta de que ella no podía ver el gesto. «Eso debe ser difícil». «A veces», admitió. «Pero otros sentidos compensan. Como ahora mismo, puedo decir que estás nervioso porque tu respiración ha cambiado». «¿Y hueles a pinos y a algo más, quizás canela?». Leo se rió suavemente. «Lo de los pinos probablemente sea por dormir bajo los árboles. Ni idea de la canela». Llegaron a la habitación de invitados azul, que era más grande que cualquier espacio que Leo hubiera llamado suyo. Una cama king size dominaba el centro, con un baño privado adjunto. Ventanales del suelo al techo daban a un jardín. Leo se quedó en la puerta, abrumado. «¿Demasiado?», preguntó Amelia, sintiendo su vacilación. «Mucho más que demasiado», confirmó él. «Estoy acostumbrado a menos». Al principio, Leo estaba abrumado. Los suelos de mármol, las lámparas de araña, los sirvientes, se sentía como otro universo. Se movía con cuidado, siempre tratando de no excederse. Pero Amelia hablaba con él todos los días, preguntándole sobre su vida, haciéndolo reír y recordándole que pertenecía allí. La primera cena fue insoportable. Leo no sabía qué tenedor usar ni cómo responder a las discretas ofertas de más comida de la señora Chen. Víctor intentó una conversación trivial, pero rápidamente se quedó sin temas seguros. Solo Amelia parecía cómoda, llenando los silencios con preguntas sobre los libros favoritos de Leo. «¿Lees mucho?», preguntó Víctor, sorprendido. Leo asintió. «Las bibliotecas son cálidas y gratis. A los bibliotecarios no les importa si te quedas todo el día siempre que estés callado». Algo parpadeó en el rostro de Víctor, quizás dolor o culpa. Se aclaró la garganta. «¿Qué tipo de libros?». «Cualquiera de aventuras», respondió Leo. «Historias sobre gente que empieza sin nada y construye algo. O ciencia. Física, especialmente».
¿Física? Víctor se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Autodidacta? Vídeos de YouTube en los ordenadores públicos. Y libros de texto de la biblioteca. Leo se encogió de hombros, avergonzado por la atención. Es simplemente interesante, cómo funcionan las cosas. La conversación cambió entonces, volviéndose más natural. Resultó que Víctor había estudiado ingeniería antes de dedicarse a los negocios. Describió un proyecto de paneles solares que su empresa había financiado recientemente, y Leo hizo preguntas técnicas que impresionaron tanto al padre como a la hija. Esa noche, acostado en la cama demasiado blanda, Leo miró al techo y se preguntó cuánto duraría. La experiencia le había enseñado que las cosas buenas eran temporales. Mañana, Víctor podría recordar que Leo era una carga, un chico de la calle sin documentación, sin educación, sin lugar en su mundo. Mañana, la policía podría tener más preguntas. Mañana, la normalidad volvería. Pero llegó el mañana, y luego otro día, y otro. Víctor organizó que un médico revisara las heridas de Leo de la pelea. Amelia le enseñó su colección de música y le enseñó a usar su tecnología adaptativa. La señora Chen reemplazó discretamente su ropa gastada por ropa nueva, dejándola doblada en su cama sin comentarios. Lentamente, Leo comenzó a cambiar. Aceptó que estaba bien que lo cuidaran. La primera ducha de verdad en meses eliminó capas de suciedad. Las comidas regulares devolvieron el color a su rostro. El sueño, un sueño profundo y sin vigilancia, se hizo más fácil cada noche. Una semana después de su llegada, Víctor llamó a la puerta de Leo con una propuesta. He estado pensando, comenzó torpemente. Sobre tu educación. Leo se tensó. Ahí estaba, la conversación sobre lo que vendría después. Sobre por qué no podía quedarse. Eres claramente inteligente, continuó Víctor. Es un desperdicio que no estés en la escuela. No puedo volver a la escuela pública, dijo Leo rotundamente. Necesitaría una dirección, papeles de tutela, expedientes que no tengo. Víctor asintió. Lo sé. Por eso he contratado a un tutor. Alguien que pueda evaluar dónde estás académicamente y ayudarte a ponerte al día. Hizo una pausa. Si quieres, claro. Leo lo miró fijamente. ¿Por qué haría eso? Víctor pareció genuinamente perplejo por la pregunta. Porque te lo mereces. Porque salvaste a mi hija. Porque a ningún niño se le debe negar la educación por circunstancias fuera de su control. No soy un caso de caridad, insistió Leo, con la vieja actitud defensiva a flor de piel. No, convino Víctor. No lo eres. Eres alguien que nunca ha tenido una oportunidad justa. Estoy en posición de cambiar eso. Dudó. Considéralo el pago de una deuda que nunca podré saldar por completo. Leo consideró esto, sopesando el orgullo contra la oportunidad. Tendría que ganarme el sustento de alguna manera. Víctor sonrió. Podemos hablar de eso. Quizás podrías ayudar a Amelia con sus estudios. Menciona que eres paciente explicando las cosas. Esa tarde, Leo se sentó con Amelia en el jardín. Ella estaba reproduciendo una pieza en su teléfono, música clásica que a Leo le recordaba a la lluvia. Papá me habló del tutor, dijo ella. ¿Te quedas, entonces? Por ahora, respondió Leo con cautela. Hasta que aclare las cosas. La mano de Amelia encontró la suya en el banco entre ellos. Me alegro. Ha sido diferente contigo aquí. Mejor. ¿Cómo? Ella lo consideró. Papá habla más. Habla de verdad, no solo da instrucciones o pregunta por los deberes. Y yo, dudó. Me siento menos sola. Leo lo entendió. A pesar de la riqueza que la rodeaba, Amelia había estado aislada, por su ceguera, por la sobreprotección de su padre, por los muros que el dinero había construido. De alguna manera, su presencia había creado un puente entre padre e hija que no existía antes.
Empezó a tomar clases, aprendiendo cosas que nunca pensó que tendría la oportunidad de estudiar. Los muros que había construido para sobrevivir comenzaron a ablandarse. No a desmoronarse por completo, Leo mantenía su mochila hecha, listo para irse en cualquier momento, pero lo suficiente como para dejar entrar un atisbo de esperanza. A pesar de la comodidad y la oportunidad, Leo llevaba cicatrices ocultas. Una noche, Víctor lo encontró durmiendo en el suelo junto a la cama. Cuando le preguntó por qué, Leo explicó que las camas blandas lo hacían sentir demasiado vulnerable. En la calle, tenías que mantenerte alerta. Esa noche, Víctor se sentó y escuchó la historia completa de Leo. Abandono, hambre, pérdida, cosas que ningún niño debería enfrentar. Era pasada la medianoche cuando Víctor fue a ver a Leo. El chico había parecido retraído en la cena, picoteando la comida y respondiendo a las preguntas con monosílabos. Preocupado, Víctor llamó suavemente a la puerta de la habitación de invitados. Al no obtener respuesta, la abrió con cuidado. La cama estaba vacía, las sábanas cuidadosamente hechas. Por un momento, Víctor pensó que Leo se había ido, que había vuelto a las calles sin despedirse. Entonces notó una figura en el suelo, al otro lado de la cama. Leo yacía acurrucado sobre una manta, usando su mochila como almohada, profundamente dormido. Leo, dijo Víctor suavemente, arrodillándose a su lado. Leo, despierta. Los ojos del chico se abrieron de golpe. Se sentó, alerta y a la defensiva, antes de reconocer a Víctor. ¿Qué pasa?, preguntó Leo, con la voz ronca por el sueño. Estás en el suelo, señaló Víctor. ¿Le pasa algo a la cama? Leo se frotó los ojos, avergonzado. No. La cama está bien. Es que, es difícil dormir en ella. ¿Difícil dormir en una cama cómoda? Leo desvió la mirada. Cuando estás acostumbrado a dormir con un ojo abierto, las camas blandas te hacen sentir demasiado vulnerable. No puedes oír lo que se acerca. No puedes reaccionar lo suficientemente rápido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Víctor se sentó en el suelo, con la espalda contra el marco de la cama. El millonario en pijama de seda y el chico de la calle con sudaderas prestadas, separados por la experiencia más que por la riqueza. Cuéntame, dijo Víctor simplemente. Al principio, Leo negó con la cabeza. Había aprendido pronto que la gente en realidad no quería escuchar su historia. Querían versiones edulcoradas que los hicieran sentir bien por ayudar, no las crudas verdades de la supervivencia. Lo digo en serio, insistió Víctor. Quiero entender. Algo en la voz de Víctor, una sinceridad, una falta de lástima, hizo que Leo comenzara a hablar. Una vez que empezó, las palabras fluyeron a borbotones. La adicción de su madre que comenzó con analgésicos recetados después de una lesión laboral. Los novios que iban y venían, cada uno más cruel que el anterior. El último que le dio a Leo, de 10 años, un ultimátum, vete o te daré una paliza. Hice una mochila y salí por la ventana, explicó Leo. Pensé que mamá vendría a buscarme cuando se diera cuenta de que me había ido. Su voz se aplanó. Nunca lo hizo. Víctor escuchó sin interrumpir mientras Leo describía su primera noche solo, acurrucado en el baño de un parque, aterrorizado por cada sonido. Como había intentado ir a un refugio, pero se fue después de que unos chicos mayores le robaran la mochila. Como había aprendido que contenedores de basura tenían la mejor comida, que bibliotecas cerraban más tarde, que policías mirarían para otro lado si dormía en el parque. La peor parte no era el hambre, dijo Leo. Ni el frío. Era sentirme invisible. La gente te mira sin verte cuando no tienes hogar. Como si no fueras humano. Víctor, que siempre había creído que el dinero lo solucionaba todo, se sintió impotente por primera vez. Vio sus propios fracasos, la ausencia emocional en la vida de Amelia, los vacíos que la riqueza no podía llenar. Se dio cuenta de que no solo había sido salvado ese día en el parque, sino que le habían recordado lo que significa ser verdaderamente humano. ¿Alguna vez intentaste volver a casa?, preguntó. Leo asintió.
Después de unos 6 meses. El apartamento estaba vacío. El propietario dijo que los habían desalojado. Sin dirección de reenvío. Jugueteó con un hilo suelto de la manta. Busqué en los obituarios de la biblioteca durante un tiempo, pensando que tal vez había muerto. Nada. Simplemente desapareció. Víctor pensó en su propia respuesta a la pérdida, como se había enterrado en el trabajo después de la muerte de su esposa, dejando a Amelia con niñeras y tutores. Cómo había acumulado riqueza como un escudo contra el dolor. Pensé que estaba protegiendo a Amelia, admitió Víctor. Manteniéndola cerca. Controlando todo a su alrededor. Lo estabas haciendo, dijo Leo. Solo que no de lo que ella necesitaba protección. ¿Qué quieres decir? Soledad, respondió Leo. De eso es de lo que más habla. De estar sola en una casa llena de gente que trabaja para su padre. La observación golpeó a Víctor como un golpe físico. ¿Cómo había visto este chico en semanas lo que Víctor había ignorado durante años? Cuando mi esposa murió, dijo Víctor lentamente, prometí que mantendría a Amelia a salvo. Pensé que eso significaba sistemas de seguridad. Guardaespaldas. Las mejores escuelas. No me di cuenta de que te necesitaba a ti. Terminó Leo. No tu dinero ni tu protección. Solo a ti. Se sentaron en silencio por un rato, la mansión silenciosa a su alrededor. Víctor notó cómo los ojos de Leo todavía se desviaban hacia la puerta de vez en cuando, evaluando rutas de escape por costumbre. ¿Reconocerías a tu madre si la vieras? Preguntó finalmente Víctor. Leo dudó. Creo que sí. Han pasado 7 años, pero sí. La reconocería. Podría contratar a alguien para que la buscara, ofreció Víctor. Si quisieras. La expresión de Leo se cerró. ¿Por qué querría eso? Ella no me buscó a mí. Quizás lo intentó, sugirió Víctor suavemente. Quizás no pudo. O quizás se sintió aliviada de que me fuera. Un problema menos del que ocuparse. La voz de Leo era plana, ensayada. Se había contado a sí mismo esta historia tantas veces que se había endurecido hasta convertirse en verdad. Víctor reconoció el mecanismo de defensa, el muro construido para protegerse contra la esperanza y su inevitable decepción. Él había construido muros similares después de la muerte de su esposa. De cualquier manera, dijo Víctor con cuidado, merece saberlo. Leo lo miró bruscamente. ¿Y si está muerta? O peor, si está viva y no quiere verme? Entonces también lo sabrás, respondió Víctor. Y no será porque no lo intentaste. Amelia también sintió el cambio. Su vínculo con Leo se profundizó. Aunque no podía verlo, decía que podía sentir su presencia de maneras que la reconfortaban. Él le daba fuerza, ella le daba un propósito. Se volvieron inseparables. Por la mañana, Amelia encontró a Leo en la cocina, ayudando a la señora Chen a preparar el desayuno. Se movía con una precisión cuidadosa, midiendo el café molido mientras la ama de llaves mezclaba la masa para tortitas. Huelo a café, dijo Amelia, dirigiéndose a su asiento habitual. Y a Leo. Leo sonrió. ¿Cómo sabes que soy yo? Caminas diferente que papá o la señora Chen. Más ligero. Como si trataras de no hacerte notar. Inclinó la cabeza. Pero hoy estás triste. Puedo oírlo en tu voz. La señora Chen se movió discretamente a otra parte de la cocina, dándoles privacidad. Tu padre me encontró durmiendo en el suelo anoche, admitió Leo, colocando una taza de café en las manos extendidas de Amelia. Hablamos. Sobre el antes. Amelia envolvió sus dedos alrededor de la taza tibia. ¿Sobre tu madre? Leo le había contado partes de su historia durante sus largas conversaciones en el jardín. Nunca las peores partes, nunca el hambre que lo mareaba o el hombre que le había ofrecido dinero para hacer cosas que todavía lo hacían sentir mal, pero lo suficiente para que ella entendiera. Sí, confirmó.
Se ofreció a buscarla. ¿Le dejarás? Leo se sirvió café, ganando tiempo. No lo sé. ¿Y si no quiere que la encuentren? Amelia lo consideró. Entonces al menos sabrás que lo intentaste. Eso importa. Hizo una pausa. Cuando mamá murió, papá trató de borrarla. Guardó todas sus fotos. Dejó de decir su nombre. Creo que pensó que dolería menos si fingíamos que nunca había existido. ¿Y funcionó? No, dijo Amelia en voz baja. Lo empeoró. Como si los hubiera perdido a los dos. Leo entendió entonces que sus heridas se reflejaban mutuamente, las suyas por el abandono, las de ella por la sobreprotección. Ambas habían creado ausencias que las habían moldeado. Quizás ambos estamos rotos de maneras que encajan, sugirió, sorprendiéndose a sí mismo con la observación. Amelia sonrió. Me gusta eso. Roto no significa arruinado. Esa tarde, Leo se acercó a Víctor en su despacho. La habitación lo intimidaba, toda de madera oscura, libros encuadernados en cuero y tecnología cara. Víctor levantó la vista de su ordenador, con las gafas de leer en la punta de la nariz. ¿Puedo preguntarte algo? Comenzó Leo. Víctor asintió. Por supuesto. Si encontramos a mi madre, ¿qué pasará entonces? ¿Cuál es el plan? Víctor se quitó las gafas. Eso dependerá de la situación. De lo que tú quieras. Leo respiró hondo. Quiero quedarme aquí. Contigo y con Amelia. Incluso si la encontramos. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, vulnerables y honestas. Leo nunca había pedido nada tan sustancial antes. Víctor lo estudió durante un largo momento. Este es tu hogar ahora, Leo. Por todo el tiempo que quieras que lo sea. La simple declaración lo contenía todo, aceptación, compromiso, pertenencia. Leo asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta. Meses después, Leo estaba en un escenario en una gala de la fundación organizada por Víctor y Amelia. Vestido con un traje a medida, era apenas reconocible. ¿La misión de la fundación? Apoyar a jóvenes sin hogar con educación, refugio y mentoría. Leo fue el primer orador. Con voz firme, habló sobre las segundas oportunidades y la chica ciega que lo vio cuando nadie más lo hizo. El salón de baile del gran hotel brillaba con cristal y plata. 300 invitados de gala se sentaban en mesas adornadas con flores blancas, su atención fija en el joven del podio. Si alguno de ellos notó que las manos de Leo temblaban ligeramente, no dieron señal de ello. Hace 6 meses, yo era invisible, comenzó Leo, su voz resonando a través de la acústica perfecta. No tenía nombre, ni futuro, ni lugar en el mundo. Existía en los márgenes, en los espacios entre las vidas que todos ustedes dan por sentadas. En la primera fila, Amelia estaba sentada junto a Víctor, con la mano apoyada en la cabeza de Bella. Llevaba un vestido azul que hacía juego con sus ojos, su cabello elegantemente recogido. Víctor miraba a Leo con un orgullo inconfundible. Cuando vi que atacaban a Amelia ese día en el parque, no pensé en las consecuencias. Simplemente actué. Leo hizo una pausa, mirando directamente al padre y a la hija. Lo que no podía saber era que al salvarla, también me estaba salvando a mí mismo. La búsqueda de la madre de Leo había terminado 3 meses antes. El investigador privado que Víctor contrató la había localizado en un centro de rehabilitación a 2 estados de distancia. Después de años de adicción, Sara Molina finalmente había buscado ayuda tras una sobredosis casi fatal. Cuando le dijeron que su hijo la había estado buscando, se había derrumbado. El reencuentro había sido difícil, lágrimas, culpa y 7 años de ausencia entre ellos. Sara estaba frágil en su recuperación, incapaz de cuidarse a sí misma, y mucho menos a un hijo adolescente. Pero Leo había encontrado algo que necesitaba, saber que su madre nunca había dejado de quererlo, que nunca lo había abandonado voluntariamente. El novio había mentido, diciéndole que Leo se había escapado después de una discusión mientras ella estaba en el trabajo.
Para cuando descubrió la verdad, el rastro se había enfriado. La fundación que lanzamos esta noche no trata de caridad, continuó Leo. Trata de conexión. De ver a los invisibles entre nosotros. La Fundación Juvenil Solano proporcionaría no solo refugio y educación para adolescentes sin hogar, sino también defensa legal, servicios de salud mental y reunificación familiar cuando fuera posible. Víctor había comprometido 10 millones de euros como financiación inicial, con un desafío de igualación para la adinerada audiencia presente. Las estadísticas nos dicen que hay más de 1,5 millones de jóvenes sin hogar en este país, dijo Leo. Pero las estadísticas no te dicen lo que se siente al dormir con un ojo abierto. Tener hambre no solo de comida, sino de que alguien te mire y vea a una persona, no un problema. Mientras hablaba, Leo vio a su madre sentada en medio de la sala. Sara parecía mayor de sus 38 años, su rostro marcado por las consecuencias de una vida dura. Pero sus ojos ahora estaban claros, fijos en su hijo con asombro, pena y orgullo. Víctor había organizado su tratamiento, un apartamento cerca de ellos, la oportunidad de reconstruir lo que se había roto. Me presento ante ustedes esta noche no como una historia de éxito, sino como un proyecto en construcción, reconoció Leo. Todavía estoy aprendiendo a confiar, a aceptar ayuda, a creer en la permanencia. Miró a Amelia, quien pareció sentir su mirada y sonrió en su dirección. Su conexión solo se había profundizado con los meses. Ella le había enseñado paciencia, él le había enseñado independencia. Juntos, le habían enseñado a Víctor a estar presente de maneras que el dinero no podía comprar. Lo que he aprendido de Amelia Solano es que la verdadera visión no tiene nada que ver con la vista. Ella vio valor en mí cuando yo no podía verlo en mí mismo. La audiencia respondió con un cálido aplauso. Varias personas se secaron las lágrimas. Los socios comerciales de Víctor, hombres y mujeres que lo conocían desde hacía décadas, intercambiaron miradas de sorpresa. El CEO frío y motivado que conocían se había transformado en los últimos meses en alguien más humano, más accesible. Víctor miraba con orgullo, con los ojos húmedos. No solo había ganado un hijo, había recuperado su sentido de la humanidad. Amelia, sentada a su lado, le tomó la mano. Sonrió hacia el sonido de la voz de Leo, radiante de orgullo. Cuando Leo regresó a su mesa después de su discurso, Amelia lo alcanzó y lo abrazó con fuerza. «Ha sido perfecto», susurró. «A mamá le habrías encantado». Era la primera vez que mencionaba a su madre con tanta facilidad, sin que la sombra de la pérdida oscureciera su rostro. Leo le devolvió el abrazo, encontrando la mirada de Víctor por encima de su hombro. «Gracias», articuló Víctor en silencio. Los papeles de la adopción legal se habían finalizado la semana anterior. Leo Molina era ahora oficialmente Leo Molina Solano, con Víctor como su tutor legal hasta que cumpliera los 18. Sara había firmado los papeles desde su centro de tratamiento, reconociendo que, aunque siempre sería su madre, Víctor podría proporcionarle la estabilidad que ella no podía. «Deberíamos ir a ver a mamá», dijo Leo al soltar a Amelia. «Esto es mucho para ella». Víctor asintió. «Hice que la señora Chen se sentara con ella, pero sí, vamos todos». Se abrieron paso por el concurrido salón de baile, deteniéndose con frecuencia mientras los socios de Víctor los felicitaban por el lanzamiento de la fundación. Leo notó cómo Víctor mantenía una mano en el brazo de Amelia y la otra en el hombro de Leo, reacio a perder el contacto con ninguno de los dos. Sara se levantó cuando se acercaron, alisándose nerviosamente su vestido prestado. «Estuviste increíble», le dijo a Leo, con la voz entrecortada. «Estoy muy orgullosa de ti». «Todos lo estamos», añadió Víctor, incluyéndola en el círculo familiar con esa simple declaración. Más tarde esa noche, mientras la gala llegaba a su fin, Leo se encontró solo en la terraza del hotel. Las luces de la ciudad se extendían bajo él, una alfombra de estrellas reflejada en la tierra. Oyó que la puerta se abría detrás de él y se giró para ver a Víctor. «Ahí estás», dijo Víctor. Amelia se preguntaba dónde habías desaparecido. «Solo necesitaba un poco de aire», explicó Leo. «Ha sido una noche intensa». Víctor asintió, uniéndose a él en la barandilla.
¿Demasiado? No, respondió Leo pensativamente. Solo, diferente. Hace 6 meses, estaba buscando comida en la basura. Esta noche, la gente pagó 5.000 euros por cubierto para oírme hablar. Les ha valido la pena el dinero, dijo Víctor con una pequeña sonrisa. Estuviste elocuente. Permanecieron en un silencio cómodo por un momento, el aire fresco de la noche un alivio después del calor del salón de baile. He estado pensando, dijo finalmente Víctor. En lo que viene después. Empezarás la escuela formal en otoño. Amelia estará solicitando plaza en las universidades. Las cosas cambiarán. Leo se tensó ligeramente. A pesar de la adopción, a pesar de todo, una parte de él todavía esperaba que todo se viniera abajo. ¿Cambiar cómo? He estado tan centrado en construir el negocio todos estos años, explicó Víctor. Viajando constantemente, trabajando 16 horas al día. Me decía a mí mismo que era por el futuro de Amelia, pero en realidad, era más fácil que estar presente. ¿Y ahora? Ahora voy a dar un paso atrás. Ascenderé a Jiménez a CEO. Seguiré como presidente, pero no más viajes constantes, no más cenas perdidas. Víctor se giró para mirar a Leo directamente. No quiero perderme nada más de la vida de Amelia. O de la tuya. Leo había pasado de ser un chico invisible a un símbolo de resiliencia. Al final, no se trataba solo de salvar a alguien del peligro. Se trataba de salvarse unos a otros y de construir una familia no por sangre, sino por coraje, compasión y elección. Somos bastante diferentes, tú y yo, observó Leo. Diferentes orígenes, diferentes experiencias. Sí, convino Víctor. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos, repitió Leo, mirando de nuevo las luces de la ciudad. Familia. La palabra todavía se sentía nueva en su boca, frágil y preciosa. Durante la mayor parte de su vida, la familia había sido una herida en lugar de un consuelo. Ahora se estaba convirtiendo en otra cosa, algo construido en lugar de roto. Tu madre me preguntó algo interesante hoy, dijo Víctor. Quería saber si podría ser voluntaria en la fundación una vez que complete su programa. Dijo que entiende la adicción desde dentro, que podría ayudar a otros padres. Leo sintió una mezcla complicada de emociones, orgullo, preocupación, esperanza. ¿Qué le dijiste? Que encontraríamos un lugar para ella, respondió Víctor. Que la recuperación es un viaje, no un destino. Leo asintió, reconociendo la sabiduría en la respuesta. Su relación con su madre todavía estaba sanando, todavía encontrando su nueva forma. Habría días difíciles por delante, contratiempos e incertidumbres. Pero también habría apoyo. Amelia dijo algo similar sobre la ceguera una vez, recordó Leo. ¿Qué no es? Algo que superar, sino algo que integrar en una vida plena. Víctor sonrió. Es sabia para su edad. Siempre lo ha sido. La puerta de la terraza se abrió de nuevo y Amelia salió, guiada por Bella. Ahí estáis los dos. ¿Estáis teniendo un momento padre-hijo sin mí? Nunca, dijo Leo, moviéndose para tomar su brazo. Solo tomando un poco de aire fresco. Mentiroso, dijo ella afectuosamente. Estáis teniendo conversaciones profundas y significativas. Puedo oírlo en vuestras voces. Víctor se rió. Pillados con las manos en la masa. Los tres se quedaron juntos en la barandilla, un cuadro de una familia improbable. Debajo de ellos, la gala de la fundación continuaba, el comienzo de algo que ayudaría a otros niños invisibles a encontrar su camino hacia la seguridad, la conexión, el hogar. Entonces, dijo Amelia, rompiendo el cómodo silencio. ¿Qué es lo siguiente para nosotros? Leo miró a Víctor, y luego de nuevo a Amelia. Todo, dijo simplemente. Todo es lo siguiente.